del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios, el Padre, para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe con luz nuestros pasos, ilumina nuestras sendas hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a continuar nuestro estudio en donde lo dejamos el lunes pasado. Habíamos hecho, dijimos que haciendo un poquito trampa, ¿no? Para hablar con detalle de Jesús como hombre en todos sus aspectos humanos, y iniciamos un poquito ya Jesucristo Dios. Y ahí lo retomamos, ¿no? Decíamos que Jesús es algo más que puro hombre. ¿Se oye bien atrás? Porque ahora me he acordado que hace un tiempo que quitamos el micrófono de medio. Si no me oís, me lo decís. Ahora sí, pero otra vez bajan la voz y... Claro, es el hándicap. Pero bueno, yo intentaré hacerme entender. Él, Jesús, en primer lugar, su consciencia, es decir, en su enseñanza, con autoridad desconocida en el ambiente de los doctores de la ley, que se limitaban a repetir las opiniones de sus maestros. Jesús, al exponer la ley, se equipara con el Dios legislador del Antiguo Testamento. Mateo nos cuenta, al narrar el sermón pronunciado por Cristo en la montaña, cómo se siente poseedor de tal autoridad. Y esto, ¿dónde lo vemos mejor? Pues en esas frases en que Jesús dice, sabéis que se dijo a los antiguos, lo que sea, ¿no? Pero yo os digo. Y Jesús, obviamente, no podría hacer eso si no tuviera la misma autoridad del legislador. Creo que hicimos un pequeño comentario cuando hicimos la introducción a que esto es así, puesto que un juez de rango inferior no puede en ningún momento enmendar el de rango superior. En cambio, uno de ese igual rango o de rango superior sí puede modificar una determinada ley, ¿no? Y si Jesús enmienda o aclara, por decir de alguna manera, determinadas sentencias de la ley mosaica, está claro que es igual al legislador, igual a Yahvé, igual a Dios Padre, ¿no? Aún más clara es su actuación en Jerusalén, ante los jefes del templo y los doctores del pueblo. Lo dijimos al hablar del Evangelio de San Juan, y como ejemplo de esa clara convicción que él tiene de su divinidad, vamos a subrayar un hecho. Son 4 versículos nada más. Leemos Juan 10, del 29 al 33. Lo que mi Padre me dio es mejor que todo, y nadie podrá arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una cosa. De nuevo los judíos trajeron piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas obras os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Respondieron en los judíos. Por ninguna obra buena te apedreamos, sino por la blasfemia. Claro, para ellos era una blasfemia, o sea, se estaba equiparando a Dios. Por cierto, esta es de las citas que hay que saberse de memoria, ¿no? Igual que la de la Anunciación de la Virgen María,
que os dije que está en Isaías 7:14, que es fácil de acordarse porque es el número 7, el número pleno del judío, y el versículo es el doble del capítulo, 7:14. Isaías 7:14, ahí tenéis la promesa de una virgen, nacerá Mesías, etc., ¿no? Pues esta igual, es Juan 10:30, también para que lo demos la vuelta en la cabeza de forma de memorizarlo. ¿Por qué dice usted que Jesucristo es igual a Dios? Pues mira, porque lo dice el propio Jesucristo en el Evangelio de San Juan. ¿Dónde? En Juan 10:30. El Padre y yo somos una misma cosa. Es tumbativa, no tiene vuelta de hoja, ¿no? Por ejemplo, añadir solamente unas observaciones. Por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 24, aparece una de esas veces en que Jesús da el nombre que Yahvé Dios, el Padre, da a Moisés en el Sinaí. ¿De parte de quién voy? Voy a los hijos de Israel, voy a contar que estaba hablando contigo, etc. ¿De parte de quién voy? Y Jesús, ¿qué le dice? Yo soy el que soy. Bueno, pues el yo soy, como nombre propio, personal de Dios, aparece en multitud de sitios del Antiguo Testamento y aparece en la vida del Mesías, en la vida de Jesús, en más de una ocasión. Aquí es donde os he dicho, el 24 del 27 al 58, lo vamos a leer. Juan 8. 24, Juan 8. Juan 8, sí. Juan 24. Versículos 24, 27 y 58, así sueltos. Os he dicho que moriréis en nuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy el que soy, moriréis en vuestros pecados. Yo soy. Y otra que os voy a regalar porque os la sabéis de memoria. Y es la de el prendimiento. Ahí va acompañada de una actitud, de una reacción de los judíos al emplear Jesús estas palabras. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Y dice, yo soy. Caen todos a tierra. Era tal el yo soy para los judíos que ¿qué está diciendo este hombre? Está diciendo que es Dios. Pero les duró poco. El miedillo les duró poco. Pues se pusieron de pie enseguida y le prendieron y llevaron a cabo el plan que tenían pergeñado. Pero voy al hecho del yo soy, es decir, yo soy Dios, ¿no? Las cartas de San Pablo están llenas de la misma confesión de Cristo Dios. Escribe desde Roma, desde Corinto, y esta es muy bonita, la digo, Romanos 9:5, no hace falta que lo busquéis, por si queréis apuntarlo. Dios bendito por los siglos, se llama Pablo a Cristo. A Cristo, refiriéndose a Cristo, dice Pablo, Dios bendito por los siglos. Prisionero, escribe a Filipos, la carta a los filipenses es una de las llamadas de la cautividad, y exhortándoles a la humildad, les habla claramente de la divinidad del Señor. Leamos Filipenses 2, del 5 al 11. Procurad tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres. En su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. Esta explicación que Pablo da a los de Filipos está clarísima, ¿no? Porque abarca todos los aspectos de lo que es la divinidad. Es más, pone a Cristo como ejemplo de humillación. Es lo que se llama la kenosis, la famosa kenosis, ¿no? Se hizo nada, se hizo bajo, se puso a la altura nuestra, sin dejar de ser Dios. Claro, si no fuera Dios, no tendría que haber hecho esta explicación y esta salvedad Pablo a los de Filipos,
sino que lo pone como ejemplo. Hay una cita que a mí me gusta muchísimo, Colosenses 2:9, que si no la sabemos, sí debemos saber por lo menos que está en Colosenses. Escribiendo a los de Colosas, dice algo que lo define del todo en cuanto a la divinidad. Leedla, 2:9. Colosenses 2:9. Porque en este reside toda la plenitud de la deidad corporalmente. No cabe mayor concreción ni más claridad, porque en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. En este cuerpo que vemos habita Dios, toda la divinidad, con todas sus prerrogativas. Y escribiendo a Tito, Pablo también, su querido discípulo de Creta, lo define como el gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Finalmente puede decirse que él mismo firma su sentencia de muerte al reafirmar su divinidad ante el Tribunal Supremo Religioso de quien está juzgado. También lo sabéis, ¿no? Pero es recordarlo. Lo hace respondiendo a la autoridad del juez legítimo, indigno, pero legítimo. Bueno, ya déjate de vueltas, dinos tú quién eres. Y tú lo has dicho. ¿Eres acaso el Cristo, el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Lo afirma contestando que es el Hijo de Dios y que es Dios. Y finalmente puede decirse que él mismo, en eso ya os lo he contado, las pruebas. Claro, esto habrá que probarlo de alguna manera. Son numerosísimos los milagros o señales o signos, como lo llama San Juan, al exponer el Evangelio, de la verdad de sus afirmaciones. Son numerosísimos y rotundos, y nos los narran los tres sinópticos. San Juan, que conoce los otros tres evangelios anteriores, solo narra 7. En el Evangelio de San Juan solo encontramos 7 milagros, pero con una clara finalidad probativa y en detalles que es impresionante. Que la barca estaba alejada de tierra, que la más significativa es la que os contaba el otro día a propósito de lo que era Juan como hombre, pero lo prueba como Dios, ¿no? Os narraba yo el lunes pasado y os ponía de ejemplo, pues eso, que tú pudieras salvar a la niña su muñequita que ha caído en un barranco, porque tú tienes poder para hacerlo y coges la muñequita y se la das. Y hablando como hombre, decía yo que ojo los quilates de esas lágrimas de Jesús, llorando por pura empatía y por amor al fallecido, porque él no llora como nosotros, él va a resucitarlo ahora, a continuación, lo consideremos. Eso os lo decía como hombre. Pero claro, y me viene ahora a la mente un suceso que me ocurrió a mí en tiempo pasado en la propia parroquia, con una amiga, con una compañera muy maja, que, bueno, pues estaba haciendo un cursillo, no sé dónde, y claro, como ella sabía de mi actividad y tal, pues se puso a intentar convencerme de que los milagros de Jesús no eran tal. Pues esto, una tormenta, pues esto, no sé qué, o el del chiste, es el salón de Nazaret, bueno, pues tráete 300 bocadillos, ¿no? Se dicen chistes de esos, de la multiplicación de los panes, de los peces, de tal. Y me decía, pues no, que en el fondo, además que lo de la resurrección es muy lioso entenderlo, no sé, porque la dijeron que era lioso, que está más claro que el agua. Y yo, en ese aspecto que creía yo hasta ahora en los milagros, ya no creo. Entramos a misa y mira tú por dónde el Evangelio de la resurrección de Lázaro, que le dice la hermana, oye, que huele, que está pocho, que no viniste a tiempo. Y va Jesús, y después de esto que nos narraba, que llora con las hermanas, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió y anduvo, ¿no? Cuando salimos de misa, oye, que no quiero que me malinterpretes,
que ya sé que hay milagros, que son milagros, que es difícil. Amigo, nos pasa esto, y salves el que pueda. Pero digo nos pasa, porque a veces somos tan, yo diría tan infantiles, ¿no? Porque tampoco se hace con maldad, que nos creemos a alguien. Y nos han dicho 4 cositas en un sitio que dicen, que saben, que cuentan, y tú vienes con la novedad creyéndotelo. No. Os vuelvo a recomendar, y esta es ya la enésima vez, que cuando tengáis tiempo, os leáis despacito la Fides et Ratio de San Juan Pablo II. Fe y razón. Porque es obligación nuestra, como cristianos, el dar razón de nuestra esperanza, como dice la primera carta de Pedro, ser yo mismo el que dé testimonio, no que en fe católica me han dicho y estoy seguro que... No, entérate, míralo y defiéndelo tú. ¿Por qué? Porque estás persuadido de que es así, la fe te lo dice y es el momento ideal para evangelizar, porque te lo han pedido, porque estás dando tu opinión. Entonces, saber razonar nuestra fe, que eso es lo que dice la encíclica de San Juan Pablo II, hasta donde la fe sea razonable. Hay un momento que no, hay un momento en que hay que dar el salto al vacío, o te lo crees o no te lo crees. Eso es el momento definitivo de la confianza en Dios, que esto es la fe. Te creo, Señor, y mira, no entiendo ni esto ni aquello, pero yo te creo. Esa es la actitud nuestra ante cualquier cosa de esta, y más si hablamos de milagros, ¿no? Finalmente, y como prueba suprema e irrefutable, única, pero definitiva, que ya hastiado de sus enemigos, incrédulos y obstinados, pero expresamente quiso dar es esta. Leamos Mateo 12, 38 al 40. Alguien que lea. Entonces algunos maestros de la ley y algunos fariseos le dijeron: Maestro, queremos verte hacer una señal milagrosa. Él respondió: esta generación malvada y adúltera pide una señal y no se le dará otra que la señal del profeta Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del cetáceo, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán en el día del juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y aquí hay algo que es más que Jonás. Alguien más que Jonás, ¿no? Yo me imagino, tengo derecho a hacerlo igual que vosotros, ¿sí? El no verbal de Jesús aquí, lo que dice su cuerpo, sus manos, su expresión al margen de las palabras. Hay otro no verbal que a mí siempre me llama la atención, cuando su mamá le pide que haga el favorcillo a los novios que están sin vino, y Jesús parece que le despacha con algo despectivo, ¿no? Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en eso? Y dices, joder, qué forma de hablar a su madre, ¿no? Pero no nos hemos imaginado ni la sonrisa, ni los ojos, ni la forma de decir esto, Jesús a su madre. ¿Está claro? Porque a continuación hace lo que le ha pedido su madre, o alguna otra cosa ahora que ya lo explicaremos, porque ya lo sabéis muchos, que no tiene nada que ver con ese no. Es algo así, mamá, ¿por qué me dices esto? ¿No? Esa es la expresión, el no verbal que me imagino de Jesús. Pues aquí tiene que haber un poco de eso, un poco de hartazón. Me tenéis hasta el gorro, tíos. Es que no habéis visto cosas ya, como para pedir una señal. O sea, ¿qué señal? Otra señal. Y se lo dice, pero para que piensen. No les dice, así como, bueno, pues ahí podéis tener otra prueba también, de por qué, ¿no? Y es una sublime paradoja, porque luego hasta que no leamos San Juan, que nos dice
pero él se refería al templo de su cuerpo, dice este templo y en 3 días lo resucitaré, y añade Juan, que sabemos que escribe el último, ¿no? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ahí está también la puntualización de Juan, el teólogo, el que llega a conocer a Jesús en su corazón mejor que nadie. Un pasito más, la muerte de Cristo. En el momento cumbre de la vida de Cristo surge un hecho decepcionante: su pasión, su juicio, su condena y su muerte, la ruina de su obra. Los narradores, los evangelistas, dan una importancia excepcional a este hecho. Todos le dedican una parte extraordinariamente extensa en sus narraciones. A ver si alguien me contesta la advertencia que hice yo a propósito de la escritura de los evangelios. El que me la conteste ya tiene un 10. Un 9, venga. Os dije, justo por aquí se empezaron a escribir los evangelios. Hablando de evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, son los sinópticos, empiezan a escribir por lo más relevante e importante que no se podían olvidar de decir en su evangelización: por la redención, por la muerte y resurrección. Esto por lo menos que se quede por escrito. Pues cada uno cuenta su evangelio, cada uno cuenta su historia, pero esto lo dice la tradición, que lo primero que se escribió fue justamente la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Los jefes del pueblo no han podido soportar las acusaciones de Jesús. No han logrado vencerle con sus artimañas, con sus trampas legales, que las veíamos el lunes pasado. Problemas religioso-políticos. Al final apelan a la traición y a la violencia y le cogen. Y Cristo es capturado, vejado, ultrajado y muerto. Le han azotado como a un malhechor. Le han cargado con la cruz que ha de llevar personalmente hasta el lugar de suplicio, como los peores asesinos. Y si le han prestado alguna ayuda al camino del Calvario, ha sido por verle quedar vivo y poderle contemplar colgado. El golpe de gracia, la lanzada del soldado, ha venido finalmente a abrirle el pecho y abrirle el corazón. Y paso a paso podemos seguir este áspero itinerario en la narración de los que son de esto verdaderos notarios y dignos, ¿no? Y por si fuera poco, ha habido constancia oficial. La declaración del centurión romano, encargado de hacer cumplir la sentencia, dice antes, cuando le ve morir. ¿Qué dice el centurión? ¿Verdad? Claro. Cuando ya muere, verdaderamente, este era Hijo de Dios. Ahí queda reflejado, ¿no? Jesús, pues, parece haber fracasado totalmente en su empresa de coronar el desarrollo espiritual y la entrega a Dios de su pueblo. Él ha muerto y sus discípulos pobres pueblerinos han huido. Se han agazapado temerosos en un rincón de una casa desconocida. Solo le queda el recuerdo desolado y el llanto. Y esta muerte ha sido prevista y querida por Jesús. Eso sí, todo ha sido previsto mucho antes por el mismo Jesús. Y Él se ha resistido a poner medio alguno para impedirlo. Solo hay una frase de queja o de expresión de lo que su corazón estaba pasando, que es la oración del muerto. Cuando dice: si es posible, pase de mí este cáliz. Pero, ¿qué voy a hacer? Si para eso he venido al mundo. O sea, es una expresión de confidencia que haríamos cualquiera en ese estado. Pero como es completamente sereno y diciéndole que, bueno, asumía lo que estaba pasando, ¿no? Pues bien, es decir, que Jesús ha aceptado con plena conciencia, como quien cumple un deber sagrado, su muerte.
Le dirá a Pedro, mete la espada en la vaina, el cáliz que me ha dado mi padre no he de beberlo. O sea, que rechaza hasta la posible ayuda material que pudiera presentarle el pobre Pedro con una espada contra todos, ya me dirás, ¿no? Pero Pedro ya le conocemos. Pedro, y si no lo conocemos, podemos conocerle más adelante. Es el hombre ascensor. Pedro es esto, tan pronto está aquí como está aquí. A mí no me lavarás tú la cabeza, porque no. El que no se lava no tendrá parte conmigo. Señor, y ya no en los pies, sino lo que haga falta, con este estero. Y Pedro tira de espada, criatura, queriendo hacer algo, y Jesús dice, quieto, quieto, no hagas nada. Mete la espada en su funda, ¿no? El cáliz que me ha dado mi padre, no he de beberlo. Más aún, la humanidad entera de Cristo parece como que estaba orientada hacia ese hecho trágico de su muerte. El cuerpo de Cristo, sano y vigoroso, tuvo una sensibilidad especial, una singular capacidad de sufrimiento. Eso significa la frase de la carta a los hebreos. Que toda la escritura está divinamente entrelazada. Y yo, por lo menos, cuando descubro alguna cosa como esta, me hace caer en la cuenta, si es que no lo tenía ya, de que es Dios quien escribe, que es el Espíritu Santo que está escribiendo. Dice la carta a los hebreos, no quisiste sacrificio ni oblaciones, pero me has preparado un cuerpo apto para sufrir, ya que rechazaste todos los demás sacrificios. Él, hermanado con todos los hombres, quiso gustar hondamente nuestras amarguras. Y recurro de nuevo a los hebreos. Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas con poderosos clamores y lágrimas, que no le costó. Creíamos que esto era teatro. Pues le costó, como nos hubiera costado a cualquiera de los humanos. Bien pensado, la inmolación sangrienta de Cristo fue un acto heroico de obediencia al Padre. Y dirá, las palabras estas del huerto que debían de resonar siempre en nuestra conciencia, ¿no? Papaíto, papá, Padre mío, todo te es posible, aleja de mí este cáliz, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y al mismo tiempo prueba del extremado amor a nosotros los hombres, sus hermanos, porque el dar la vida por quien se ama es el supremo testimonio de amor. Cristo, cual enamorado, lo dejó dicho en un momento de especial ternura. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y estamos tan acostumbrados a oír esto de que dio la vida por nosotros, que no, por lo menos yo en tono mi mea culpa, creo que no miramos de verdad hasta dónde me quiere, y que es el mayor acto de amor, si está dando la vida por mí. Os traigo a la memoria el recuerdo del padre Maximiliano Colbert, porque parece que con ejemplos humanos se entiende mejor. ¿Sabéis quién es Maximiliano Colbert? Sí, sí. San Maximiliano Colbert. Ocurre aquel conflicto, los alemanes, los nazis, con el grupo de prisioneros, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, te tocó. Y aquel hombre empieza a gritar, a exagerar, a decir lo que sentía, que soy padre de familia, que no me matéis, que a mí no me matéis. Y llega San Maximiliano Colbert y dice, tomadme a mí. Y él se pone en el lugar del que van a matar y lo matan. Esa es la mayor prueba. ¿Quién se atreve? Pues eso lo hizo Jesús. Sí, por mí, por cada uno de nosotros. Y no olvidéis que si solo se hubieran cometido en todo el mundo mis pecados, por él se hubiera hecho hombre y hubiera muerto igualmente, hubiera dado la vida.
porque la sangre de Cristo nos compró, como dirá Pablo, nos compró con su sangre, quitó de la cruz la condena que tenía preparada para cada uno de nosotros por nuestros pecados. Y Él quita esa condena y dice, coged bien, me pongo yo. Pues esa es la redención, el ejemplo mayor de amor que dice, ¿no? Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. La resurrección. Siempre que Jesús habló a los suyos de muerte, de la muerte próxima, siempre añadió a sus predicciones el consuelo de unas palabras misteriosas. Pero al tercer día resucitaré. Sus discípulos no lo entienden y no se atreven a preguntar. Eso sí, le escuchan tristes y silenciosos, sin que les entre en la cabeza, sin poder admitir la idea de fracaso y muerte de su maestro. Admirable y poderoso. ¡Poderoso! No olvidéis que le han visto hacer milagros. Admirable y poderoso. Y entrañable. Le quieren agraviar. Y consiguientemente, sin caer en la cuenta de una posible resurrección. No les entraba en la cabeza. Pero al tercer día resucitaré. Pero no es solo a sus amigos a quienes Jesús anuncia la resurrección. Simbólicamente y con toda claridad lo predice allí en el templo, la que he aludido antes. Está en Juan 19:21. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y la promesa se cumplió exactamente. Jesucristo resucitó al tercer día como había prometido. La serie de hechos que históricamente constan en los evangelios es abundante y variada. Se muestra primero a las mujeres, como las más cariñosas y abnegadas. Luego a Pedro, el mismo día de la resurrección. Y a los demás apóstoles aquella misma tarde. No hay citas porque están todas en el libro rojo, y las podéis seguir. Es más, os aconsejo que las leáis alguna vez antes de que llegue Semana Santa, porque la Cuaresma, entre otras cosas, nos viene bien para eso, para actualizar todo el drama humano que se da en la muerte y resurrección de Jesús. Y si pasamos por ello antes, ya os aseguro yo que en la liturgia de esta Semana Santa, algún día, el miércoles, jueves, el viernes, cuando vayáis al Vía Crucis, el Señor os va a tocar. ¿Te acuerdas de esto? Fulanito, fulanita, Adolfo. Os lo puedo asegurar. Y la promesa se cumplió exactamente. Jesucristo resucitó al tercer día. En fin, la realidad de Cristo resucitado se va imponiendo experimentalmente ya en el ánimo de todos. Pero veamos algunas circunstancias que nos hacen particularmente gratas y presentan las apariciones de Jesús. Los discípulos en el cenáculo, tras hablarle y palparle, no terminan de creer de pura alegría. Lo dice Lucas, Lucas 24, 41, 42. Y como ellos no creían, aún de pura alegría y asombro, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Le dieron un trozo de pez asado, lo tomó y comió delante de ellos. Estupendo, eso es lo que queríamos ver, lo que dice el evangelista Lucas, que no es que no se creyeran algo que estaban viendo, sino que les parecía imposible, pero de pura alegría, ¿no? Tomás, que ha oído a sus compañeros testificar rotundamente que mientras yo no meta la mano en el costado y el dedo en su... pensando en nosotros, también pobres e incrédulos
del futuro, que eran palpables sus palabras como una muleta, como un apoyo, diría yo. ¿Por qué? Porque mirad, somos muy humanos, muy bajitos. Y todos, el que no esté libre de culpa, que tiene la primera piedra, nos pasa por la cabeza o nos puede pasar, ¿será verdad esto? Bendito Tomás, digo yo. ¿Por qué? Pues porque por lo menos este lo comprobó. Y además con un detalle de deferencia de Jesús para con Tomás, que es para quitarse el sombrero. Porque hay que conocer por qué hizo Jesús esto con Tomás. Diremos nosotros, bueno, porque quiso. No. Jesucristo es mucho más generoso y mucho más misericordioso de lo que nosotros nos podemos imaginar. No sé si os acordáis, a la hora de la resurrección de Lázaro, cuando ya estaba próxima a la pasión, que dice, he de subir a Jerusalén y tal, cuando el ánimo estaba ya revuelto. Y no, Señor, no subas, todos intentando disuadirle de que no vaya a Jerusalén. Y es Tomás, el que dice, vayamos y muramos con él. Ole tus narices, Tomás. ¿Vosotros os creéis que el Señor se había olvidado de esto? Le ve ante esta vacilación y dice, ven acá, Tomás, cariño. Quiero que estés tranquilo, quiero que estés seguro de que soy yo. Bueno, pues ese Tomás somos muchas veces nosotros, ¿no? Pablo nos hablará de otras apariciones de Cristo. Una, esta es muy fuerte, leerla, 1 Corintios 15:6. Se apareció también a más de 500 hermanos de una vez, de los que la mayoría viven todavía, otros murieron. Esta cita también es muy probativa de Texas abajo, porque está diciendo, hay 500 que lo vieron, y muchos de ellos viven todavía. Preguntadles, ¿es verdad? Preguntad a ver si alguno te dice que no. Por eso digo que desde el punto de vista probativo, y dado que se trata de gente anónima en general, y no estamos hablando ni de seguidores, ni siquiera de apóstoles, de nadie, ¿no? Juan nos narra con particular interés, después de haber dado por terminado su evangelio, una aparición de excepcional importancia para el futuro de la Iglesia en la persona de Pedro. Y no voy a incidir más ahí. No porque no venga a cuento, que podría venir. Es una aparición más, es la postrera aparición. Pero como vamos a dar la Iglesia, y tiene todavía mucha más fuerza y más importancia, hablando de la entrega de poderes a Pedro, la dejo para ese momento. Otra cosita que nos conviene saber, que la muerte y la resurrección son el misterio pascual. Misterio. Luego ya de entrada nos vamos a entender, ¿vale? Es que el misterio es misterio. Da igual que sea de la Santísima Trinidad que este del que vamos a hablar ahora. Hay unas palabras dulces y misteriosas de San Pablo que enlazan estrechamente estos dos hechos, la muerte y resurrección de Cristo. Y es escribiendo a los romanos. Escribiendo a los romanos dice Pablo, fue entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra propia justificación. Salvados, redimidos, recibimos la confirmación plena de nuestra fe por su resurrección. Más aún, la humanidad de Cristo, glorificada, se convierte en instrumento connatural de la divinización de nuestra pobre humanidad. Pues también es para pensar, porque lo que nos está diciendo es que nosotros, pobrecitos humanos que andamos por aquí, por esta tierra, aparte de ya lo que representa ser parte de Cristo místico, aparte, durante nuestra vida, llegará un momento en que nuestros cuerpos
ojo, serán gloriosos como el suyo. Esto es un misterio, pero como tal hay que entenderlo, y si se nos dice es que es verdad. Si lo ha dicho la Iglesia, nos lo tenemos que creer. Empezaremos a darle 1000 vueltas, porque lo primero que se te ocurre es ¿dónde estarán mis cenizas? Y esos que se murieron en el mar, que se los comió un pez, y luego cogieron el pez y se lo comieron, no corras, no sigas por ahí. No somos quienes para saber cómo, ni cuándo, ni de qué manera se ha desarrollado eso. Pero sí sabemos ciertamente, y porque lo dice la palabra de Dios, que un día resucitaremos con nuestros cuerpos como Cristo y serán cuerpos gloriosos. ¿Qué cuesta? Sí, pero recordar las palabras de la Anunciación, ¿no? Cristo lo puede todo. Y si lo puede todo, no vamos a decir todo menos esto, sino todo. Así se resume el Concilio Vaticano II, lo que es la muerte y la resurrección. Dice la Sacrosanctum Concilium: la obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, Cristo el Señor, la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y gloriosa ascensión. Lo liga todo, ¿no? Os he dicho más de una vez que hay citas del concilio que son para enmarcar, ¿no? Resume todo. Conclusión. Y con esto terminamos, porque me parece que el reloj ya nos está diciendo esto también, ¿no? En adelante, Cristo, Hijo de Dios, será el centro del amor del mundo cristiano. Dios mismo, amable, adorable, hecho hermano nuestro, uno de la familia, de nuestra familia, podemos amar con locura y a que gozosamente adoramos. Por eso aparece constantemente como admirable un retornar, o el estribillo en las cartas de San Pablo, a una muerte redentora a la divinidad del Señor, expresado en el grado máximo en su propia resurrección. La resurrección de Cristo es un hecho tan definitivo y tan radiante que Pablo, sabiendo quién es Pablo, rotundamente lo califica como principio esplendoroso y definitivo de la manifestación externa de la divinidad de Cristo Jesús. Una vez más, y escribiendo a los romanos, les dice: constituido Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, a partir de la resurrección de entre los muertos. Decimos que es una frase de Pablo, en un momento de exaltación en este texto. Pablo quiere subrayar la eficacia divinizadora, de la humanidad de Cristo a partir de ahí, a partir de su resurrección. Pues sabemos que para él Cristo es Dios desde toda la eternidad. Nos consta con toda claridad, por el texto clásico y magnífico, tal vez un himno cristiano anterior a Pablo, y que Pablo utiliza en la carta a los Filipenses, el cual, siendo de condición divina, no reputó como deseable tesoro mantenerse igual a Dios. Cristo, pues, es Dios desde la eternidad, y lo será para siempre. La ilusión esperanzada del cristiano, que aquí en el mundo valientemente lucha y sufre, se cifra en la última aparición triunfal de Cristo Dios. Y San Pablo nos alienta a la lucha cristiana confiando en la venida gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo, al que habíamos oído antes y que está en la carta de Tito. Y como el convencimiento íntimo de que Pablo es la persona de Cristo, siempre fue y sigue siendo verdadero Dios, no duda en afirmar sin restricción alguna, de espacio y tiempo, con toda aseveración, esta cita que os decía yo que conviene acordarse de ella o tenerla presente de conocerse. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Resumiendo, con esto terminamos. La maravillosa figura de Cristo hombre Dios nos dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, gozo y esperanza. El Verbo de Dios, por quien todo fue hecho, se encarnó para que, hombre perfecto, salvara a todos y recapitulara todas las cosas. El Señor es el fin de la historia humana,
punto de convergencia hacia el cual tienden los deseos de la historia y de la civilización, centro de la humanidad, gozo del corazón humano y plenitud toda de sus aspiraciones. Y con esto terminamos la lección quinta de nuestro curso y el próximo día, como os he adelantado, hablaremos de la Iglesia. ¿Vale? Preguntas. ¿Alguna preguntita? Rezamos a la Virgen y nos vamos. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan las ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que no decae en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas, reflejándote en el rostro de tus hijos. Concédenos tu deseo de luz y tu fervor. María, poderosa mujer, concede a nuestras vidas la gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se nos obedece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencerlo. Él conoce el poder de tu bien y teme la majestad de tu mirada. Sálvanos, María, bella como la luna, única como el sol, temible como un ejército de la levantad del cielo de guerra, no por Dios, sino la llama del amor. Amén.